Southampton, el último puerto del Titanic. Aquí, en este museo, comienza nuestra aventura. Esta maqueta es solo el comienzo de un viaje a la historia. Las personas en naranja de la tripulación vivían o trabajaban aquí en Southampton, entonces la mayoría. Claro. ¿Sí? Ok. Historia de Southampton, Titanic. El capitán Smith, un hombre de gran responsabilidad, y su tripulación tenían a cargo la seguridad de más de 2.200 personas. Nadie podía prever la catástrofe que se avecinaba. Southampton, 1912, la ciudad que vio nacer al Titanic, el hogar de muchos de sus tripulantes y sus pasajeros. Objetos cotidianos como estos nos transportan a ese mundo, a las rutinas y costumbres de los pasajeros y la tripulación. Desde botellas de agua, cada objeto nos revela un detalle de la vida a bordo. La emoción, la esperanza, la ilusión de un viaje inolvidable. Southampton, 1912. La moda en tiempos del Titanic era un reflejo de la sociedad. Los hombres llevaban elegantes trajes y sombreros, las mujeres vestidos largos y elaborados peinados. Southampton, Museo de Titanic. La cadena de un ancla. Este gigante de los mares, con sus 269 metros, era el barco más grande y lujoso de su época. Observen esta maqueta, con toda la distribución. El Titanic era una ciudad flotante. La habitación y la cocina nos muestran el Titanic en detalle. Un barco inmenso, una historia inolvidable. El Titanic era un prodigio de la ingeniería naval, un ejemplo de lo que la tecnología podía lograr a principios del siglo XX. Aquí tenemos un juego de cartas de esa época. Otra toma del desayuno de segunda clase. Un ticket que se usó dentro del Titanic. Por supuesto, colocación de productos, un plato de la época. También había una zona para fumar en primera clase. En primera clase se servían espárragos y por supuesto aquí también está la muestra. Parte de la menajería que tenían dentro del barco para el desayuno, almuerzo, cena y mucho más. Los modales en la mesa eran básicos, y más si te encontrabas en primera clase. Parte de esta historia y por supuesto lo tenemos grabado en la memoria. Las llaves, algunos de los apuntes e incluso la lavandería son solo algunos de los muchos detalles que podemos descubrir en el Titanic. Cada rincón, cada objeto nos invita a explorar la historia de este barco, de sus pasajeros y de su tripulación. Unos zapatos, un gorro y un recuerdo de un hombre que formó parte de la historia del Titanic. Una gran historia de un gran museo. Una silla clásica de la época. La escultura donde se encontró Rose y Jack. Imágenes icónicas del Titanic, de la película y de la historia. Es difícil imaginar cómo se sintió el capitán Smith aquella noche. Titanic, una historia en el tiempo. Esta era una cabina real del Titanic. Presta atención al tamaño. Ahora vamos a ver cómo se calentaba el barco.
También encontramos mucha información digital muy dinámica que tú puedes interactuar con ella. Un telégrafo y un reloj antiguo. Además, la historia en horarios, desde las 11:30 que se chocó con el iceberg y posteriormente a la 1:30, 2:18 que fue donde se rompió el barco y 2:20 ya estaba hundido. Aquí tenemos más de la historia del Titanic, diarios, fotos, cartas, artículos, cosas que nos cuentan cómo era la vida en el barco. Otra miniatura del Titanic. Mira esto, un trozo de madera. Dicen que es de uno de los botes salvavidas del Titanic. Y para terminar, el Museo de Southampton nos da la oportunidad de aprender sobre el Titanic y ver objetos increíbles, un lugar que nos conecta con la historia. Y esta gran aventura en este museo sobre el Titanic.